Bienvenidos a Creciendo en la Palabra. Nos da alegría poder saludarles nuevamente a través de este medio. Ahora iniciando un nuevo trimestre, nos toca estudiar la carta a los Efesios. ¿Cómo seguir a Jesús en tiempos difíciles? La iglesia en Éfeso se está debatiendo en cuanto a la trascendencia de su fe cristiana. A Pablo le preocupa que los creyentes en Éfeso puedan desmayar y olvidarse del profundo sentido de lo que significa ser discípulos de Jesús en medio de una cultura sofisticada, urbana y completamente pagana de Éfeso. ¿Se te hace normal? ¿Se te hace familiar? La iglesia del tiempo del fin le ha tocado vivir en este ambiente, en una cultura sofisticada, urbana y completamente, al parecer, alejada de Dios. Tienen devoción, ejercen su espiritualidad, pero hacia cosas equivocadas. Y bueno, el apóstol Pablo quiere recordarle a los creyentes que Dios tiene un instrumento en esta tierra, tiene un agente que puede ejemplificar las gracias cristianas, puede ejemplificar lo que es vivir en Cristo Jesús. Ese agente es la iglesia. Y es por eso que en sus visitas Pablo intenta conducir a los creyentes, procura conducirlos a una devoción por su Señor, pero tampoco silencia las demandas del discipulado cristiano. En este nuevo estudio nosotros vamos a descubrir que seguir a Cristo Jesús significa resistir a los patrones de comportamiento mezquinos y la decadencia sexual tan desenfrenados en su cultura. Significa que en nuestras relaciones dentro de la iglesia y el hogar hemos de apropiarnos del ejemplo abnegado de Cristo Jesús. Significa ofrecer a los conciudadanos de Éfeso claros ejemplos de la nueva existencia humana. Es por eso que en este estudio de la lección número 1, que se titula Pablo y los Efesios, hemos dividido el estudio en 3 puntos. El primer punto, el ministerio de Pablo. El segundo punto, la iglesia en Éfeso. Y por último, el tercer punto, la carta a los Efesios. Yo quiero invitarte a que nos acompañes. Vamos a tener una palabra de oración para pedir la dirección de Dios. Gracias, bondadoso Señor, que nos permites el privilegio de iniciar una nueva lección. Queremos rogar que tu presencia pueda acompañarnos en todo momento. Tu gracia siga asistiéndonos y permítenos, Señor, que en este nuevo estudio nosotros podamos profundizar no solamente en la comprensión de tu palabra, sino especialmente en lo referente a la vida práctica del discipulado cristiano. Quédate a nuestro lado, dirige a tu iglesia, donde quiera ésta esté, y que podamos cumplir el cometido que nos has encomendado amorosamente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos listos para iniciar con este estudio que la lección número 1 nos trae, Pablo y los Efesios. Pablo y los Efesios. Antes de iniciar, quiero dar la bienvenida a los pastores que estarán guiando este estudio. Pastor Montoya, muy bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias, pastor. Qué gusto saludarle nuevamente y también saludar a todos los hermanos que nos acompañan. Gracias hermanos por acompañarnos. Quiero aprovechar para enviar un saludo a todos los hermanos
de la Asociación Metropolitana que nos acompañan, que comparten este estudio. Gracias, hermanos, también a todos los maestros de Escuela Sabática. Deseamos que este repaso sea una bendición para el ministerio que ustedes realizan el sábado con los hermanos en la iglesia. Que Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga a todos. Saludos especialmente también a los hermanos del distrito de San Lorenzo. Un abrazo para todos, hermanos. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, Pastor Montoya, por acompañarnos, y doy la bienvenida también al Pastor Brian Bailón. Pastor, gracias por estar con nosotros. Gracias, Pastor Francisco, nuevamente. Gracias por la invitación, y también quiero aprovechar, Pastor, para saludar ahora sí que a todo el mundo, ahorita yo pensaba, ¿verdad?, que ahorita a lo mejor una persona, un hermano, una hermana, una familia nos puedan estar viendo desde Portugal o desde Europa o desde Sudamérica. Quiero saludar a todos esos hermanos que nos comparten sus comentarios, le dan like a la página, le dan me encanta. Saludos a todos los hermanos, hermanas, obreros a nivel mundial. Gracias. Muchas gracias, pues estamos listos. Punto número 1, el ministerio de Pablo. Compañeros, nosotros vemos que Pablo realizó 3 viajes misioneros, y en el tercer viaje misionero él llegó a Éfeso. De hecho, si nosotros leemos ahí en Hechos capítulo 18, versículo 18, dice que él permaneció allí muchos días, se despidió de los hermanos y navegó a Siria junto con Priscila y Aquila. Y en Cencrea se rapó la cabeza porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Y al parecer, Pastor, Pablo el evangelista no solamente era alguien que visitaba periódicamente, alguien que visitaba una vez a las iglesias y se iba. Pablo era un hombre visitador, Pastor Montoya. Sí, pastor. De hecho, Pablo, hay mucha información acerca del ministerio de Pablo. Y Pablo no solamente era un evangelista, que por excelencia lo era. Pablo, en estos viajes misioneros, pastor, que comentaba, era un hombre que donde iba, el propósito por el que siempre iba guiado por el Espíritu Santo, ¿no? Él decía, el Espíritu me lleva. Era predicar y era compartir el Evangelio. Sin embargo, no solamente era evangelista, sino también, y lo más importante, era un discipulador. No solamente predicaba, enseñaba, los guiaba. Por eso, aquí lo que mencionábamos en Hechos 18 dice que Pablo se quedó en Corintio mucho tiempo más. Y aquí en Éfeso también, 3 años allí predicando, con los hermanos de cerca, de día y de noche. Dice Pablo, yo he estado con ustedes de día y de noche. Así que Pablo no solamente predicaba, él visitaba. Llegaba a un lugar, visitaba a las familias, visitaba a los hermanos, los fortalecía, es decir, los discipulaba. Y tenemos que recordar, hermanos, que para discipular a alguien, primero nosotros tenemos que ser discípulos. Sí, Señor. Porque no vamos a poder discipular a alguien si nosotros no somos discípulos. Por lo tanto, el ministerio de Pablo fue tan impactante, no solo en las personas en sí, de que cambiaran de Dios, porque la gente, cuando Pablo llegó a Éfeso y comienza a predicarles, la gente comienza a tener esta convicción de lo que Pablo les está predicando, y cambian de Dios, cambian de Artemisa a Cristo. Pero no solamente fue el cambiar de Dios, sino fue la convicción de cambiar su vida, cambiar su estilo de vida. ¿Y cómo lo hacía Pablo? Bueno, vamos a buscar aquí en Hechos 14, el versículo 21 y 22, y entonces dice que en esta ciudad anunciaron el Evangelio y ganaron a muchos discípulos. ¿Sí? Y los confirmaron, dice, confirmaron el ánimo, el versículo 22, confirmaron el ánimo de los discípulos, exhortándolos a permanecer en la fe y diciéndoles, es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino. Es decir, los visitaba, les confirmaba la fe,
Y en Hechos 20:31, miren lo que dice. Y entonces dice, por tanto, dice, velaba con ellos durante día y noche y no cesaba de amonestarlos con lágrimas a cada uno. Qué importante, pastor, que los llevaba a razonar, los llevaba a analizar la palabra de Dios. Hay un comentario donde dice que el interés de Pablo por la salvación de los habitantes produjo un impacto tan grande que los residentes quisieron que él se quedara con ellos por más tiempo. Ellos sintieron ese verdadero interés, pastor, de Pablo, no solamente de predicar el evangelio y ya, sino ese verdadero interés en las personas, en sus necesidades. Así que podemos ver nosotros aquí a un Pablo mostrando un interés genuino en las personas. Pablo realizó su labor con tacto, porque no fue fácil, y hermanos, me parece que ustedes podrían tener esta misma experiencia cuando decimos que no es fácil llevarle el evangelio a una persona, y entonces no es fácil cuando la persona recibe el evangelio y tiene que tomar decisiones. Y sabemos que tenemos que hacerlo con tacto, y así que Pablo realizó su ministerio con tacto, persuadiendo a las personas, dejando de adorar a Artemisa y entonces aceptar a Cristo como su Salvador, como su Dios. Él presentó al Señor Jesús exaltándolo como lo que era, como el Salvador, y entonces esto fue lo que generó el triunfo en su ministerio, porque vemos el impacto que generó el ministerio de Pablo en toda la ciudad de Éfeso. Pero así que quiero resumir esta parte como un Pablo no solo evangelista, sino un Pablo discipulador. Muchas gracias, pastor. Pastor Brian, Pablo era una persona que dedicaba tiempo. Hay versiones que ocupan la expresión discutir. Dice que él discutía con las personas. Pero en realidad Pablo no hacía eso. Bueno, hay otras versiones que dice Pablo razonaba con ellos las Escrituras. Qué importante labor realizaba Pablo confirmando a las personas de esta manera, Pastor Brian. Gracias, Pastor Francisco. Bueno, sí, como dice, yo creo que bueno, aquí emplear textualmente la palabra discutir puede ser que no sea así como tal con Pablo. Sí. Un contexto negativo, ¿no? Sí, un contexto sí, porque uno puede decir, bueno, uno discute con su esposa y a veces las cosas no salen tan bien, ¿verdad? Pero entonces con Pablo no es que discutiera, sino que más bien los animaba, ¿no, Pastor? Animaba a las personas que iba a visitar. Como bien lo comenta el estudio de esta semana, que antes de meternos a la carta de Efesios, tenemos que conocer como el contexto antes de, por eso estamos analizando un poquito en Hechos, y ahorita estamos analizando a la clase del predicador que va a entrar, quien escribe Efesios, ¿no? Entonces vemos que Pablo es un animador, y no solamente es un animador, sino que también él es un ejemplo. Sí, señor. Con su propia vida. Por ejemplo, estábamos hablando de Hechos capítulo 14 versículo 20, donde dice, el 20 dice, pero estando rodeado por los discípulos se levantó y entró en la ciudad. El día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y a Antioquía. Y entonces, pastor, es el 19, dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Y posteriormente, bueno, viene el 20, el 21, pero el 22, aquí hay algo bien interesante de Pablo. Es decir, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios.
Y bueno, es lo que decimos que Pablo era un ejemplo, es decir, él no solamente les decía, tienen que ser misioneros e ir, no, él iba y lo hacía, tienen que sufrir por Cristo, no, él no solamente les decía, iba y sufría por Cristo, no es que lo estuviera buscando, sino que aquí vemos que, pues apedreado, no sé si alguna vez a usted le han aventado una piedra, pero duele mucho. Ahora me imagino muchas y que después de eso como que levantarse y decir, pues esto es necesario, esto es lógico que va a pasar si seguimos a Cristo. Entonces vemos aquí que Pablo es un gran ejemplo, un gran animador con su ejemplo, pastor. Gracias, gracias. Compañeros, en el estudio nosotros vemos que hay un evento que... extraño acontecimiento, dice el estudio de esta semana, que pone la plataforma para que la gente crea en Cristo Jesús. Y bueno, la lección nos habla de los hijos de Seba, que eran personas que se dedicaban a exorcizar. Yo no sé quién en estos tiempos se atrevería a ser un exorcizador, pero lo que me llama la atención, hermanos que nos miran, es que estos jóvenes escucharon de la fe, de la fama de Pablo y se atrevieron a querer exorcizar en el nombre de Jesús y en el nombre de Pablo. Y entonces el relato bíblico nos cuenta de que cuando el espíritu inmundo se da cuenta de esto, porque Pablo hacía milagros extraordinarios, se da cuenta de que estos hermanos hablan de exorcizar en el nombre de alguien que no conocen. Dice que, bueno, ¿qué ocurre? Se mete en ellos, los lastima y terminan desnudos y se van corriendo. Esto pone la plataforma, compañeros, para que la gente empiece a hablar de Cristo Jesús a tal punto, que ya lo habías mencionado, pastor, que las lealtades empiezan a decantarse en lugar de ir a Diana o Artemisa hacia Jesús. Esto pone la plataforma para un motín ahí en la ciudad de Éfeso, Pastor Montoya. Sí, lo que mencionábamos, el impacto del ministerio de Pablo no solo se manifestó en el grupo de los creyentes. Claro que sí, de manera muy notoria en el grupo de los creyentes. Ellos cambiaron de Dios, de Artemisa a Cristo. También cambiaron su estilo de vida. Ordenaron su vida, pastor. Hubo un orden en su vida. Sin embargo, está la otra parte. Y es que, hablando de orden, pastor y hermanos, el evangelio, cuando llega a la vida de una persona, llega a poner orden. Una persona que su vida está desordenada y entonces conoce a Cristo, se le nota una diferencia porque entonces ahora hay orden, hay un nuevo estilo de vida. Y hermanos, el evangelio en sí, cuando llega a la vida de una persona, pone orden. El asunto, pastor, es que ese orden requiere de ajustes en la vida. Y como cristianos estamos dispuestos a hacer ajustes en nuestra vida. Pero la otra parte, que Demetrio, este hombre que dice la Biblia, dice en Hechos 19, es un hombre que se dedicaba a hacer imágenes de Artemisa en plata y las vendía. Era este hombre un platero, y entonces cuando el ministerio de Pablo comienza a generar este avance y crecimiento en el cristianismo, obviamente entonces Demetrio comienza a ver que el evangelio para él representaba una pérdida. Y es una desgracia, hermanos, es una desgracia cuando el evangelio lo vemos como una pérdida. Es una desgracia en la vida y eso de repente sucede en algunas iglesias. Cuando hermanos que conocen a Cristo y se bautizan y entonces tienen un negocio y dicen, ahora tengo que cerrar el sábado.
no, voy a perder, mejor no cierro. O personas que están por tomar una decisión de entregar su vida a Cristo, pero entonces ven el Evangelio como una pérdida. Y dicen, no, si yo acepto a Jesús y me bautizo, entonces ahora voy a tener que cerrar mi negocio el sábado. No, 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 es el día que más se vende. ¿Y qué es lo que sucede con esa persona? Pierde esa oportunidad. Sí, Señor, de Porque crecer. De crecer, Sí, porque sí. están viendo el Evangelio desde el punto de vista como una pérdida, como Demetrio, como este platero. Y entonces lo que sucede es que organiza, y a mí me llama la atención que dice la palabra de Dios que durante 2 horas el pueblo gritando, ¿no? Oh, sí, sí, claro, claro. Vitoreando a Artemisa, a su Dios. Pero yo me quedo con esa parte, pastor, donde el ministerio de Pablo es lo que provoca, lo que genera ese movimiento. El ministerio de Pablo no se dio a puerta cerrada y escondidas. El ministerio de Pablo fue tan fructífero, tan abierto, que el ministerio de Pablo, la ciudad entera se dieron cuenta de que Cristo estaba llegando a Éfeso. Gracias, Pastor Montoya. Entonces lo que nosotros vemos aquí es una religión pagana centrada en las ganancias. Es decir, a esta religión, a este paganismo, no le interesa a las personas. No le interesa a las personas. Lo único que le interesaba a Demetrio y a todos los que estaban en ese negocio de la venta del templo de Diana, no eran las personas, eran las ganancias que les daban. Y Pastor Brian, seguir a Jesús implica que nosotros hemos de dejar todo, porque el Señor nos da todo, pastor. Así es, gracias, Pastor Francisco. Así es, pues es que es por amor, ¿no?, que se hacen las cosas, por esta pasión, por este amor hacia Cristo, que hacen las cosas. Por eso es que lo vemos en el evento en el cual los efesios echan, bueno, sus libros al fuego, ¿no? Pero bueno, aquí vemos tanto en esa ilustración como en la ilustración del asunto de las estatuas de plata, justamente vemos el asunto de que los efesios adoraban sí a una deidad que era esta Atenea, pero adoraban más a la riqueza, a la fortuna, al materialismo. Y al final, cuando se predica a Cristo Jesús en Éfeso, es decir, va Pablo y predica con el poder del Espíritu Santo, vemos que ese Dios, es decir, el Dios de la fortuna, el Dios de la riqueza, el Dios del materialismo, dobla sus rodillas ante Jesús. Es decir, porque vemos cómo es que las personas, cuando conocen a Jesús, debe de existir un cambio, debe de existir un cambio, debe de existir algo que provoque un cambio de bienestar en nuestras vidas, que a veces no es fácil, ¿verdad? Porque aquí vemos a personas que se unen para que ese cambio no llegue por el asunto económico. Es decir, hay una avaricia, hay un materialismo muy fuerte en estas personas, pero al final era lo que comentaban, ¿no? Al final las personas cambian cambian a Cristo por la fortuna, pero aquí en el caso de los efesios vemos lo contrario. Dejan la fortuna por seguir a Cristo, dejan sus libros por seguir a Cristo, dejan el dinero por seguir a Cristo. Y eso es lo que debe de pasar en nosotros, ciertamente. Es decir, me gusta mucho la pregunta de la lección que dice, ¿qué aplicativos encuentras en esta historia, ¿no? ¿Cuántos aplicativos podríamos encontrar en esta historia, en nuestras propias vidas, de decir que nosotros debemos de trabajar por amor a Cristo? Debemos de dejar las cosas malas o prácticas malas que tenemos por amor a Cristo, porque al final ese es el motivo, el cual tan fuerte, cual lleva a los efesios a dejar millones en las plazas por los libros. Muchas gracias. Vemos que el ministerio entonces del apóstol Pablo era un ministerio
que estaba sacudiendo la vida de muchas personas. Un ministerio que estaba basado en las personas. Un ministerio donde él no solamente era un portavoz, él era un discipulador, alguien que se encargaba de demostrar a otros cómo vivir la vida cristiana. Pablo, este hombre que lleva a las personas a ver la hermosura del Evangelio de Cristo Jesús, a tal punto que no importa que tengan que dejar ir, de qué se tengan que desprender las personas, con tal de descubrir al precioso Salvador Cristo Jesús, que transformaría por siempre la manera de vivir de los creyentes efesios. En un momento vamos a volver para seguir abordando este importante estudio. Amar es un verbo para vivir y compartir. Juan decía que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Muestra que el amor es real en ti. Entonces anda cada día con Jesús, para mirar a los otros con los ojos del Padre. Deja que el amor de Dios motive tus pensamientos hacia los demás y tus acciones por ellos. Mira con simpatía, sin hacer ningún tipo de discriminación. Y di solamente cosas buenas sobre los hermanos. Amar. Esta es nuestra misión. La iglesia en Éfeso es el segundo punto que vamos a estudiar. Y bueno, hablemos un poquito de la ciudad de Éfeso. Éfeso era una ciudad muy importante, era una ciudad que sus habitantes rondaban en 250,000 de habitantes. Era una ciudad cosmopolita para esos tiempos. En las ciudades hay dos peligros o hay dos propuestas que toda ciudad va a impulsar, Pastor Montoya. La primera propuesta tiene que ver con el individualismo. Ese individualismo pone la plataforma para que cada quien sea su propio juez, cada quien viva la vida como quiere vivirla. Y entonces ese es un peligro para la iglesia en Éfeso, Pastor Montoya. Háblenos un poco acerca de eso. Claro. Este asunto del individualismo se manifiesta en las ciudades grandes. Uh-huh. Y Éfeso era una ciudad no pequeña Uh-huh. para el tiempo en el que se desenvolvió. 250,000 habitantes. Y la importancia comercial, política que tenía Éfeso era de muy buen tamaño. Y eso generó que fuera una ciudad individualista. Uh-huh. Y lo vemos, por ejemplo, en el punto anterior. Uh-huh. Cuando Demetrio vio que las ventas estaban disminuyendo, no era el interés por las personas, Uh-huh. porque ya no vienen al templo. No se interesaban las personas, él se interesaba solo en él. Las ganancias. Yo estoy perdiendo. Uh-huh. Y es que ese es el espíritu que impera en las ciudades grandes. Consumistas. El consumismo y el individualismo. El preocuparme por mí. Y lo que a ti te pase, es un asunto tuyo, y entonces yo me preocupo por mí. En este contexto es en el que se desarrolla el ministerio de la iglesia de Éfeso. Ahora, tenía muchos desafíos la iglesia de Éfeso. Era una iglesia nueva, el cristianismo era nuevo. El evangelio que Pablo predicaba era algo nuevo en aquel tiempo. Primer amor, dice. Es el primer amor. La iglesia primitiva. Así que se encuentran también no tenían todavía unas bases sólidas, un fundamento, unas creencias o doctrinas como las que nosotros hoy tenemos. Tenemos la iglesia adventista del séptimo día, tenemos nuestras creencias bien fundamentadas. Distintivas. También eso generaba, ¿no?, que los nuevos creyentes, lo vimos también, todavía no se deshacían de algunos de sus libros. Uh-huh.
era una iglesia nueva. Así que, hermanos, súmele al desafío de lo que la sociedad ya presenta, una sociedad individualista, y sumemos los desafíos que Secular. la iglesia propiamente se enfrentaba, ¿no? Era una iglesia que se desarrolló en una sociedad, aparte de individualista, idólatra. Vemos cómo Artemisa era la madre del pueblo, de la ciudad. No se movía la ciudad, sino sacaban a Artemisa en algunas ocasiones, la paseaban por las calles, y entonces era una ciudad idólatra, Religiosa, pastor. religiosa, políticamente también fuerte, comercial. Entonces, en este asunto es en el que Pablo se encuentra con la iglesia, una iglesia que él busca la forma de fortalecerla en su fe, en su doctrina. Y encontramos nosotros en el libro de Hechos estos 4 puntos que nosotros podemos extraer, y Pablo les dice a la iglesia: trabajen duro. O sea, no sean individualistas, trabajen en comunidad, trabajen duro. Número 2, es una iglesia que rompe el individualismo y comienzan a trabajar en hogares, iglesias. Una comunidad. En comunidad. Sí, ese desafío que la iglesia tuvo que enfrentar, pero que gracias al Espíritu Santo, entonces hacen esta comunidad de hogares e iglesias, y esto es lo que les da entonces la oportunidad de multiplicarse, de crecer. Y entonces Pablo les dice: sigan trabajando duro, ayuden a los necesitados, porque es más bienaventurado dar que recibir. Ayuden. Si ustedes dejan de hacer esto, entonces, si tienen todo el tiempo, si regresan a esa mentalidad individualista, entonces lo que va a suceder es que van a surgir lobos rapaces. Sí, señor. Y entonces van a comenzar a enseñar cosas falsas, doctrinas falsas. Así que, pastor, este es uno de los desafíos que enfrentó la iglesia de Éfeso. Gracias, qué interesante. En una iglesia donde el individualismo había hecho estragos en la vida de las personas, la propuesta de esta nueva fe es algo contracultura, donde se hace una nueva comunidad de creyentes, donde las casas iglesias empiezan a multiplicarse por toda la ciudad, y eso permite que la iglesia se fortalezca, se consolide, crezca. Y bueno, no es diferente de nosotros, que nos toca vivir en esta gran Ciudad de México, donde hay millones de personas, Es decir, ¿cuál es el éxito? Las casas de esperanza, los grupos pequeños. Si nosotros seguimos el ejemplo de la iglesia de Éfeso, nosotros podemos también gozar de esas bendiciones espirituales. Pero no era todo, pastor. Había otra cosa que se promueve mucho en la ciudad, pero que muchas veces termina yendo en otra dirección. Y me refiero a esa llamada libertad que muchos quieren tener, Pastor Brian. Así es. Bueno, pues también, como decía, otro de los pilares, ¿verdad?, en los que se tratan de sustentar pues mucha de la ideología que existe dentro de una ciudad. El asunto, como bien comenta, este asunto, perdón, se me fue ahí la libertad. La libertad. Exactamente, el asunto de la libertad, del libertinaje. Que ¿verdad? se convierte en libertinaje, sí. Y que sucede muchas veces en este tipo de ciudades. Por ejemplo, lo vemos en el caso de la adoración a Artemisa, los cultos a Artemisa, más que para ellos era como también la diosa de la fertilidad, era también, por ejemplo, la diosa celestial, la señora y salvadora era para Entonces, imagínense los cultos, las adoraciones, es decir, muchos, y aparte ellos no, es decir, la religión aquí no era de que la religión estaba separada con el Estado, no, aquí el Estado y la religión eran juntos, por eso Artemisa estaban dentro de su moneda de ellos, porque también económicamente ellos decían, era la señora de todo. La protectora de la ciudad. La protectora de la ciudad, exactamente, ¿no? Entonces, aquí vemos que en la ciudad también suele pasar lo mismo, se confunde la libertad con el libertinaje.
Y justamente Cristo nos quiere libres, por eso Él fue a morir a la cruz por nosotros, por nuestra libertad. Y justamente es esa misma libertad la que trata de inducir los discípulos, Pablo, el cristianismo, esa verdadera libertad a Éfeso. Y es lo que sucede aquí con estos adoradores. Ellos quieren dejar esas prisiones, eso que los deja, esas prisiones que los han apretado desde siempre. Y bueno, a través del cristianismo ellos encuentran esa forma de ser verdaderamente libres. Entonces vemos aquí nuevamente como que este asunto de que el cristianismo va en contra de estas... la cultura. Ajá, exactamente, esta contracultura, exactamente. Cuando la ciudad nos quiere apartar, nos quiere alejar, el cristianismo nos quiere unir. Es como bien aplicaba esta situación de que qué es lo que pasa, ¿verdad? En la escuela sabática, bueno, al menos en el distrito yo veo que muchas veces, ¿qué es lo que pasa después de escuela sabática del culto divino? Pues nos quedamos todos a comer juntos, ¿no? Y a veces hay que animar a los hermanos a que se queden a comer, porque muchas veces a mí me ha pasado que no se quieren quedar a comer, como que cada quien por su parte, cada quien quiere ir a comer, lo que hablábamos del individualismo. Claro. Porque pero lo que trata de Cristo, no, vamos a comer todos juntos como hermanos, vamos a compartir la fe en Cristo Jesús. Amén. Y eso es lo que se trataba de hacer en Éfeso. Pues. Muchas gracias, queridos hermanos. Cuando nosotros vemos la iglesia, los desafíos que enfrentaba la iglesia en Éfeso, yo creo que podemos identificarnos. Podemos identificarnos porque son desafíos que la iglesia enfrenta el día de hoy. La iglesia enfrenta muchos desafíos, el individualismo, el libertinaje. De hecho, eso es lo que le preocupaba al apóstol Pablo. Él dice, nada que fuera útil os he rehuido enseñaros. En todo momento les he hablado del arrepentimiento de Dios. Dice Hechos capítulo 18, versículo 27, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y él dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para asentar la grey del Señor, la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Es decir, el apóstol sabe cuáles son los desafíos de vivir en una ciudad cosmopolita. Sabe que la tendencia de la ciudad es a separarte, a ir por tu lado. Sin embargo, la invitación divina es para que nosotros podamos congregarnos, para que nosotros podamos formar parte del cuerpo de Cristo. Y bueno, aprovecho el comercial. La iglesia de Éfeso era una iglesia que tenía su plataforma en grupos pequeños, en casas de esperanza. Ahí residía la fortaleza de los miembros de iglesia. ¿Por qué? Porque ahí podían compartir su fe, ahí podían contar su experiencia, contar sus desafíos, orar unos por otros, cantar, adorar juntos. Ahí invitaban a los amigos para orar por aquellos que tenían necesidad. Y bueno, Dios quiere hacer algo grande también con su iglesia en este siglo XXI, en este año 2023. Y la plataforma ya está puesta. Quiera Dios que, como la iglesia de Éfeso, nosotros también podamos consolidarnos mutuamente en el estudio de la Biblia, en el crecimiento y en el cumplimiento de la misión. Vamos a hacer una pausa para hablar ya de forma definida acerca de la carta a los Efesios. En un momento volvemos. Abrazar. ¿Te has puesto a pensar en cómo demostrar amor de diferentes formas? Una de esas maneras es promover el bienestar del otro, y eso se puede ver cuando manifiestas actitudes que hacen que el otro se sienta bien recibido.
Aquí en la iglesia puedes acercarte con una sonrisa, saludar con alegría. Sé bienvenido, dando la bienvenida a la casa del Padre. Decir tu nombre y preguntar el nombre del otro. Desear saber de dónde viene y cómo está. Colocarte a disposición para lo que Él necesite. Ser la extensión del abrazo y la sonrisa del Señor. Ese es un gran privilegio. Hemos llegado al final de la primera lección de este trimestre y bueno, vamos a hablar de la carta a los Efesios. La carta a los Efesios podemos decir con toda certeza que es una carta que está colmada de Cristo, está bañada de Cristo. Hay una expresión que se repite comúnmente en Efesios y es la expresión en Cristo. ¿Qué significa estar en Cristo? Y para beneficio de todos tenemos que recordar que la carta a los Efesios no está dirigida a una comunidad específica. Es decir, no está pensada en un grupo ubicados en una única ubicación. En realidad es una carta que debía leerse en todas las iglesias y casas iglesias o hogares iglesias en los que la gente se congregaba para adorar a Dios. Por eso, con toda certeza, alguien dijo que para apreciar la carta uno debe penetrarse del espíritu de adoración exuberante y gozoso que se manifiesta en esta. Y bueno, la hemos dividido en dos partes y quiero pedirle al pastor Montoya que nos resuma cómo pudiéramos presentar la primera parte de esta carta que se escribe a los Efesios, pastor Montoya. Es muy interesante, pastor y hermanos. Esta carta de Efesios, me gustaría primero mencionar, es una carta que está bañada de Cristo. Es una carta cristocéntrica. Sí, Señor. Por donde la leamos, hermanos, esta carta que escribió Pablo es Cristo. Amén. Eso nos permite entonces saber que el plan, el propósito de esta carta que escribe Pablo es una carta, como dijo el pastor Francisco, que no va destinada a una iglesia en particular, a una congregación específica. Es una carta que está para toda la iglesia, todos los miembros, para que la leamos en casa, para que la leamos con la familia, para que todos en la iglesia tengamos el conocimiento de esta carta que escribió Pablo. También es una carta que invita a romper lo que mencionábamos en el punto anterior, los peligros del cristianismo, el individualismo y la falsa libertad. Y entonces Pablo, a través de esta carta, nos invita para que entonces formemos una nueva comunidad en Cristo. Y bueno, la primer parte de esta carta es esa parte de los capítulos del 1 al 3 de Efesios. Estos capítulos, estos 3 capítulos nos enseñan todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y hermanos, tenemos que leer la carta, tenemos que leer toda la epístola, tenemos que leer los 6 capítulos, tenemos que saber lo que dicen. Yo sé que todos en algún momento hemos leído un versículo, después otro, pero este es el momento para que leamos la epístola completa, para que podamos tener todo el contexto. Y los primeros 3 capítulos que nos hablan de lo que el Señor ha hecho por nosotros, miren, por ejemplo, en el capítulo 1, en el versículo 4, dice que Dios nos eligió en Él desde antes de la creación del mundo para que fuésemos santos y sin culpa ante Él en el amor de Jesús. Recuerden que del 1 al 3 es lo que el Señor ha hecho por nosotros.
En el versículo 5 dice, nos predestinó para ser sus hijos adoptivos por Jesucristo. En el versículo 7 dice que en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia. Del 1 al 3 es lo que Cristo ha hecho por nosotros. El versículo 8 dice que Él nos prodigó abundantemente con inteligencia y sabiduría. El versículo 9 dice, nos dio a conocer el ministerio de su voluntad. El versículo 10, para que llegado el tiempo reuniera en Él bajo una sola cabeza todo lo que está en el cielo y en la tierra. En el capítulo 2 encontramos nosotros, en el versículo 1, dice, Él dio la vida por nosotros cuando estábamos muertos en pecado, delitos y pecados. El versículo 4 del capítulo 2 dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Versículo 7 del capítulo 2 dice, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia y su bondad hacia nosotros. Hermanos, estos primeros 3 capítulos es todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, todo lo que Cristo hizo en su ministerio. El versículo 8 dice, porque por gracia habéis sido salvados por la fe. Y esto no proviene de nosotros, sino que es lo que Dios ha hecho, es un don de Dios. El versículo 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Versículo 16, Él nos reconcilió, dice, y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, matando en ella la enemistad. Cristo nos reconcilió con el Padre. El versículo 19 dice así, ya no sois extraños ni forasteros, sino somos conciudadanos con los santos, miembros de la familia de Dios. Y en el capítulo 3, solamente voy a mencionar un versículo, hermanos. El versículo 6 dice, este misterio consiste en que los gentiles ahora sean coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa en Cristo por medio del Evangelio. Así que, hermanos, esta primera parte de la carta de Efesios, los capítulos del 1 al 3, los podemos resumir en 3 puntos rapidísimos. Número 1, Dios ha actuado a través de su Hijo Cristo Jesús para adoptar creyentes como hijos suyos. Y aquí entramos nosotros, entras tú, hermano, entro yo, somos nuevos creyentes, hemos sido adoptados por Cristo y ahora somos sus hijos. Número 2, la historia de Jesús, su muerte, su resurrección, su entronización, todo el ministerio de Jesús no es distante a nosotros los creyentes y nosotros participamos de este suceso. Lo podemos leer en capítulo 1, versículos del 15 al capítulo 2, versículo 10. Lo podemos leer también en el capítulo 3, versículo del 14 al 21. Tome nota y entonces ustedes puedan tomarse el tiempo de leerlo. Y número 3, Dios ha actuado para crear una nueva realidad, su iglesia. Amén. Es decir, que ahora todos podemos tener acceso y tenemos derecho a esta nueva forma que lo conocemos como el pueblo de Dios, su iglesia. Y hermanos, a mí me ha encantado, me encantó leer de corrido la epístola de Efesios, los 6 capítulos. Háganlo. Cuando lo hice, un nuevo contexto llegó a mi mente bajo el repaso de la lección, bajo lo que estamos estudiando. Esta es la primera parte, Pastor Francisco, de la epístola de los Efesios. Una hermosa epístola, Pastor. Amén. Pudiéramos entonces resumir, Pastor Montoya, que la primera parte tiene un propósito, y es que a través de la iglesia, dice el apóstol Pablo allá en Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades. Podemos resumir que este es el propósito. Así es, el propósito es que la iglesia se dé a conocer. El pastor Montoya ha compartido 3 convicciones, 3 convicciones de lo que Dios ha hecho en favor del ser humano. De hecho, en soteriología
dicen los teólogos que el indicativo precede al imperativo. Es decir, primero escuchamos todo lo que Dios ha hecho por el ser humano, todo lo que Dios ha hecho por el creyente. Por eso el apóstol Pablo concluye: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Sin embargo, pastor, estas convicciones conllevan algunas implicaciones que pudiéramos decir que resumen la última parte de la carta, pastor Brian. Así es. Muchas gracias, Pastor Francisco. Sí, pues nuevamente aquí vemos, como ya lo vimos, bueno, más bien en la lección, en este asunto de que el amor, el conocimiento por Cristo llevó a los efesios a quemar los libros de brujería y que tenían. La carta nos da ese mismo preámbulo. Primero tenemos que conocer a Cristo, tenemos que enamorarnos de Cristo para después ser hacedores. Y bueno, después del capítulo 3, como bien comentaba el pastor Montoya, ya el capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6 nos hablan acerca de ese acto, ¿verdad?, que nos debe de llevar el amar a Cristo. Por ejemplo, bosquejando un poco, el capítulo 4 nos habla acerca de mantener la unidad. Y mantener la unidad tanto con Cristo como con su iglesia misma. Entonces, por eso el capítulo 4, el versículo 6 del libro de Efesios nos habla de esta forma la palabra del Señor: un solo Dios, Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Habla acerca, por ejemplo, el 4 dice: un solo cuerpo y un solo espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Ahí nos habla acerca de la unidad, También nos habla acerca de procurar el estilo de vida, es decir, una conducta cristiana. Y bueno, no hay nada más que decir, sino en el mismo capítulo 4, en el versículo 31, por ejemplo, dice: quítense de vosotros toda amargura. No hay que tener amargura en nuestro corazón. Quítese el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia. Entonces, aquí esto nos habla clara de la conducta cristiana, ¿verdad? Y todo ese capítulo nos habla sobre esto. Por ejemplo, en el capítulo 5 vemos: hemos de hacer que nuestra relación con Cristo dé forma a nuestras relaciones familiares. Y por eso aquí el apóstol habla en el capítulo 5, versículo 2, dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y dice, por ejemplo, el 21, dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y también habla acerca aquí sobre el esposo, sobre la esposa, sobre el lugar, ¿verdad?, sobre los roles que ocupa cada uno en el ministerio. Y finalmente, pastor, pues nos habla acerca la carta, ya viendo el capítulo 6, la nueva comunidad de Dios requiere de nosotros la entrega total de nuestras vidas, como soldados en una gran batalla de larga duración. Por eso es que termina con esta extraordinaria, yo creo, analogía de la armadura de Dios, que es en nuestras vidas, y cómo es que Dios nos va preparando. Tomo el capítulo 6, versículo 17, dice: toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces vemos aquí todo el libro bosquejado, pastores, y también algo, bueno, a mí me salta algo muy interesante. Esta realmente iba a ser realmente la escuela sabática de las iglesias casas en ese tiempo, ¿no? Hoy es nuestra escuela sabática hoy en día, y hoy también la lección nos anima a que estudiemos esta carta con nuestra familia en nuestros hogares.
Entonces, qué interesante sería. Yo venía escuchando la carta en el carro con mi esposa, pastores, y la verdad era bien interesante cómo es que uno cuando está en el hogar, está en casa, está con su familia, enriquece mucho el estudio de la palabra. Claro que sí. Muchas gracias, Pastor Brian. Nosotros entonces pudiéramos resumir, Pastor Brian, esta sección diciendo, en vista de todo lo que Dios ha hecho a través de Cristo Jesús para redimirnos y crear la iglesia, ¿cómo debiéramos entonces comportarnos los unos por los otros? Es más, yo quiero lanzar una pregunta a nuestros hermanos que nos escriban allí en la caja de chat. ¿Qué significa ser iglesia? En los días anteriores estaba revisando al pastor David Gasherik en una de sus escuelas de discipulado. Él escribe, si tú asistes a una iglesia y no hay un proceso de discipulado, no estás asistiendo a una iglesia. Es muy probable que estemos asistiendo a un club, pero no a una iglesia. La lección de esta semana, del estudio de esta semana, nos invita a ver algunas de las metáforas vívidas que hacen referencia a la iglesia. La iglesia como un cuerpo, la iglesia como un edificio, la iglesia como la esposa y también la iglesia como un ejército, Y bueno, el Señor nos anima a que nosotros podamos explorar estas áreas de la iglesia. Y para concluir, quiero pedirte, Pastor Montoya, que nos resumas qué deben resaltar los maestros de escuela sabática en este estudio. Gracias, pastor. Y me gustaría, apreciados maestros de escuela sabática, me gustaría resumir, me parece que uno de los puntos que debemos resaltar el sábado en el repaso, que no podemos dejar, me parece son dos. El primero, tenemos que invitar a los hermanos en la iglesia que así como Pablo fue un evangelista, pero fue un discipulador. Y me gustaría que nosotros pudiéramos resaltar el ministerio que realizó Pablo allá en Éfeso, pero no solo como el evangelista, sino el visitador, el que llevaba a los hermanos a razonar en la palabra, les fortalecía la fe, fundamentaba el conocimiento. Que nosotros podamos extraer esta enseñanza y podamos convertirnos en discipuladores. Amén. Pero tenemos que ser discípulos de Cristo. Amén. Y número dos, me gustaría que pudiéramos nosotros analizar lo que fue la iglesia de Éfeso, el crecimiento de la iglesia, cuál fue el punto central de su crecimiento. Y entonces nosotros ya analizamos aquí en la mesa junto con ustedes que fue el trabajar en las casas, pastor, en las iglesias, hogares, iglesias, como comunidad, no como individuos, y que nosotros podamos resaltar con nuestros alumnos el sábado que este es el trabajo principal. Y ese es el plan de Dios, Ese pastor. es el plan de Dios, que cada uno de nosotros somos parte de una comunidad, y si hay alguien en tu clase de escuela sabática que no está siendo parte de esta comunidad, invítalo, porque es el plan de Dios que seamos una comunidad y que trabajemos en estos grupos pequeños, que es lo que va a hacer que la iglesia crezca. Amén. Muchas gracias, pastor, por tu participación en esta lección. Gracias por tus importantes aportes para el crecimiento del entendimiento de los miembros de nuestra iglesia. Quiero invitarte, Pastor Brian, ¿de qué manera tú pudieras resumir el estudio de esta semana? Gracias, Pastor Francisco, y gracias, pastores. Bueno, pues me quedo también con el asunto de la lección de maestros, el auxiliar. Sin duda ahí recalca varias cuestiones importantes, ¿verdad? Exhortamos a los maestros a que lo analicen, lo estudien a fondo. Y bueno, hay tres palabras, ¿verdad?, claves que me gustaría resaltar, que es la salvación, la misión y la educación. Y me sorprende aquí mucho porque Pablo, cuando llegó a Éfeso,
dice la Biblia que él razonó con los ¿Judíos? Con los judíos, exactamente. Y bueno, y los trató de persuadir. Eso habla acerca de educación, de enseñanza, de que Pablo aparte se quedó ahí 3 años, es decir, casi se quedó estudiando una carrera, ¿no? Una carrera ahí de 3 años, es decir, ahí Pablo, él enseñó, y nosotros eso es lo que debemos de hacer, ¿verdad? También en nuestra comunidad. También está el asunto de la misión. Pablo no dejó de ser misionero, ese era el aspecto que hablaban de visitaba, iba, él fortalecía, él mismo era el ejemplo de lo que vivía de su misión, y bueno, ¿sobre quién? Pues sobre Cristo Jesús. Entonces, cuando él hablaba a las personas, ¿sobre quién enseñaba? Sobre Cristo. ¿Por qué su vocación o su misión? Porque él era de Cristo y quería ser a las personas de Cristo. Entonces, también yo creo que tanto en la educación, en la misión, pues tuvo éxito en la salvación. Muchas gracias por tu participación, pastor, en esta lección. Gracias de todo corazón. Y saben, queridos, el pastor Brian decía algo que debe de hacer mella en nosotros. Es como si Pablo hubiese estudiado una carrera, dijo él, allí con ellos. No, en realidad Pablo entendía que como Jesús pasó 3 años y medio formando a sus discípulos para que aprendieran a ser seguidores del Señor. Pablo pasó 3 años con la iglesia para que aprendieran a caminar con el Señor. Eso debe decirnos a nosotros algo, hermanos. Nosotros tenemos que hacer del discipulado algo central en nuestra experiencia cristiana. Es decir, no podemos producir discípulos por masa, así en gran cantidad de personas, no. Es uno a la vez. Y es por eso que el ambiente donde ellos crecían era un ambiente de comunidad, un ambiente de compañerismo, un ambiente de confianza, un ambiente donde ellos podían expresar con toda tranquilidad sus temores, sus luchas, sus angustias, donde podían hablar de sus dudas. Y bueno, la lección de esta semana nos dice que los creyentes necesitaban instrucciones sobre cómo hacer frente a la continua influencia y los ataques siniestros de los poderes cósmicos. Entonces, ¿cuál es la respuesta que presenta Pablo? La iglesia. La iglesia como esa comunidad de creyentes. Saben, de hecho, algunos comentaristas dicen que la tesis de la carta a los Efesios la encontramos en los versículos 3 y 4. Y quiero invitarles para concluir esta lección. El apóstol Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. Hay una bendición espiritual que desprende las demás bendiciones espirituales. Y esa bendición espiritual es la bendición del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo, entonces, nosotros tenemos la elección, la adopción, la gracia, el perdón, la revelación, el evangelio que nos lleva a ser participantes de este Espíritu que da vida. Quiero invitarte a que tú puedas, con tu clase, con tu iglesia, pensar qué tipo de iglesia estamos nosotros siendo. ¿Estamos siendo una iglesia que discipula o una iglesia que solamente se congrega por la mera costumbre de congregarse? El propósito es que nosotros podamos crecer en esta experiencia y por la gracia del Señor nosotros podamos enfatizar la superioridad de la fuerza que Dios ofrece a los creyentes. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en una próxima lección.